Yo decía al principio del programa que El Absoluto es la novela consagratoria de Daniel Goebel, y lo repito, y es más, digo, es una novela borgiana. Y si me apuran, digo, es la novela que Borges no escribió. ¿Qué pensás, Daniel? ¿Es una novela borgiana? Sí, tiene muchos elementos borgianos. Digamos, una de las zonas que puede caracterizar mi literatura es que donde Borges condensa yo expando. Dicho esto, debería decir que hay diferencias entre Borges y yo, pero como no estoy invitado a tu programa, no quiero hablar en contra mí. No, claro, ¿no? claro. Vos no sos de los que han matado a Borges, para nada. No, para nada, para nada. Digamos, es un escritor central en mi literatura. En realidad, la lectura de Borges mató para mí muchos autores. Digamos, cuando yo llegué a Borges, Borges hizo desaparecer para mí toda la literatura latinoamericana del boom. Me quedé con Borges, no con el resto. Cuando empecé a leer El Absoluto, no sabía nada de la novela. Alguien me había dicho que tardaste 7 años en escribirla. Cierto. Así al pasar. Comienza con el tatarabuelo. Comienza con el tatarabuelo de una generación de genios desconocidos en la historia de la humanidad, pero que sin embargo determinaron el rumbo del mundo moderno, desde mediados del siglo XVIII hasta fines del siglo XX. Por un lado están todos locos. Sí. Por otro lado, las cosas que les ocurren a estos personajes que están todos locos son las mismas que nos ocurren a todos. Sí, sin duda. Salvo algunos, por ahí no pensamos que hemos creado Mysterium, ¿no es cierto? Que es una obra sinfónica, ¿no es cierto? Sí. Extraordinaria. Pero son las mismas: el abandono, el amor, el desamor, la búsqueda de la felicidad, los hijos, los conflictos. ¿Cómo lográs esa conjunción tan interesante entre lógica y locura? En realidad el modo en que me apareció la novela es en sí mismo un modo alocado, porque yo empecé a imaginar la vida de un hombre y de golpe me di cuenta que como los globitos, de ese centro inicial se desprendían otros globitos. Y me di cuenta que cada globito, es decir, cada historia de la novela tenía que tener su propia textura. El momento de invención inicial fue casi súbito, momentáneo. El desarrollo obviamente fue prolongado y lo que me di cuenta, me di cuenta rápidamente que iba a ser una novela extensa, tal vez la más extensa que podía escribir en el momento que me senté a escribirla. Y que cada libro dentro del libro total, que es El Absoluto, tenía que tener su propia modalidad narrativa, su propia textura, su propio lenguaje. Hay una cierta progresión, no solo en las biografías, sino en los estilos, modificaciones, los asuntos van cambiando. Pero básicamente es cierto, todos son personajes casi con una pasión singular y absoluta por un asunto, y ese asunto debe transformar la historia contemporánea. En ese sentido, el eje es consecuente. Pensaba en Napoleón Bonaparte, que parte de su campaña, según Daniel Goebel, la realizó para seducir a Josefina. Claro, exactamente. ¿No es en la novela esa es la teoría. Es cierto que esto es históricamente verdadero. Napoleón estaba muy enamorado de Josefina, y de modo particular, porque estaba muy enamorado, pero al mismo tiempo ella no terminaba de gustarle del todo. Y mientras él estaba en Egipto, impulsado por su primer ministro Talleyrand, que le había armado un mapa geopolítico para echarlo de Francia y quedarse con el poder, Napoleón extrañaba a Josefina, que se consolaba de su ausencia con un tilingo perfumado. Entonces, en mi novela, Napoleón inventa un recurso para espiar a su mujer, que por supuesto falla. Los personajes históricos, hay algunos que son muy conocidos, como Rasputín, por ejemplo. Exactamente. Que también lo incluís. ¿Cómo se incluyen esos personajes? Lenin también está presente. ¿Cómo los vas incluyendo? Los personajes históricos realmente existentes son como necesidades de la trama. Los personajes históricos existentes secundarios dentro del eje central de la novela, que es la biografía de esta familia.
Pero también hay coincidencias. Digo, para escribir el absoluto yo leí muchísimos libros, no podría decirte cuántos, también leí mucha información en Internet, y es interesante leer Internet porque la información de Internet en general está muy mal procesada, entonces siempre te deja muchos agujeros, y en esos agujeros ingresa la fantasía. Entonces yo relaciono a Scriabin, el personaje histórico realmente existente de mi novela, el único, dentro de la saga principal, con Rasputín. A mí no me consta que esa relación sea cierta, pero la lógica de Rasputín engarza muy bien con la de la Rusia prerevolucionaria. Entonces es factible que se hayan conocido del mismo modo que es factible que un místico posterior como Gurdjieff haya escuchado a Scriabin, porque después de todo Rusia era un pueblo, ¿no? Entonces Madame Blavatsky efectivamente puede haber influido en Scriabin, Scriabin influido en Gurdjieff y así sucesivamente. O sea, los encadenamientos son múltiples. Me acuerdo que desde no me acuerdo si era tu primera novela, porque creo que leí todas tus novelas. Creo que era Matilde, se llamaba. No, la primera era una que tengo... Bueno, hay una que está... Sí, Matilde, que es Matilde. Sí, es la tercera o me acuerdo de los elementos fantásticos. Me acuerdo de cierto, la palabra no es espiritismo, pero ciertas cosas del más allá, ¿no es cierto?, que viene. Y que acá se asoman todo el tiempo en el absoluto. Contame esta vertiente de tu literatura y también decime... ¿Por qué yo digo que el absoluto es una novela consagratoria? ¿En qué se diferencia a lo mejor de otras en tu obra? Cuando, digo, dividiendo, la cuestión del espiritismo, la verdad es que no sé por qué me influye tanto. Digo, me fascina siempre la posibilidad de imaginar mundos inmateriales. En ese sentido, el absoluto condensa cierta zona de lo fantástico que siempre estuvo presente en mi literatura, aunque acá está ligada con lo cosmológico de alguna manera. Y la palabra cosmológica no es azarosa acá, porque cuando yo empecé a escribir, yo tenía la impresión de que cada uno de mis libros era un libro completamente distinto y escrito por un autor distinto. Es decir, mi primera novela, Arnulfo, no se parecía en nada a mi segunda novela, La Perla del Emperador. La Perla del Emperador no se parecía a Matilde, Matilde no se parecía a Los Elementales. Entonces yo decía, qué bueno, puedo ser todos los autores. Podría firmar toda mi biblioteca con mi nombre. En algún momento empiezo a ver que no trabajo solo por corte, es decir, por diferencia extrema, sino que hay elementos que empiezan a repetirse. Digo, epa, ya empiezo a parecerme a un solo autor, que vendría a ser yo mismo, claramente. Y cuando empiezo a escribir el absoluto, tengo la impresión de que el absoluto condensa buena parte de toda la literatura que escribí antes. Es decir, la condensación empieza a ser como la compresión de un pequeño universo antes del Big Bang, antes de la explosión. Y al mismo tiempo ese libro empieza a condensar y de ese libro empiezan a dispararse otros libros, porque todos los libros que yo fui publicando en los últimos 10 años son libros que fui escribiendo mientras escribía el absoluto. Era como en las películas de ciencia ficción, tenés la nave madre y salen las naves a expediciones. Entonces, Derrumbe es un desprendimiento del absoluto, el caso Voynich es un desprendimiento del absoluto, Los padres de Sherezade eran cuentos que yo saqué del absoluto, porque si no el libro tendría 700, 800 páginas. Entonces, ese es el absoluto es el libro que condensa, y tardé 7 años en escribirlo, porque me tomé muchos respiros, porque me dejaba exhausto y porque escribí otros libros. Te dejaba exhausto también el trabajo con la imaginación, porque es como tan creativo el libro. Porque uno no podría decir que es un libro realista, jamás. No podría decir manera. Eso. Uno diría que es un libro fantástico, pero a la vez hay cosas de una profunda humanidad en el libro, en esa construcción de lo fantástico. Por eso digo, es una novela borgiana, ¿no? Que no sabemos que nunca escribió novelas, ¿no? Sí, suponemos que Borges no escribió novelas. Seguro alguno aparece y dice, no, pero Borges no escribió novelas. Sí, creo que una vez Menem dijo que estaba leyendo una novela de Borges. Sí, y se equivocó. A Sócrates, sí. Se equivocó porque es lo único que no escribió. Sí. Al mismo tiempo, si uno lee Tlön och var Orbis Tertius, tiene la impresión de que por condensación
es verdaderamente una novela, digamos, es un cuento que no se puede leer de una sola sentada. Bueno, la muerte y la brújula. La muerte y la brújula, exactamente. Es casi una novela incluso en extensión. Sí, sí. Borges escribía cuentos más bien cortos, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo tuviste presente a Borges? Lo tuve presente a Borges no todo el tiempo, pero buena parte del tiempo. Es decir, es un autor en el que uno piensa todo el tiempo. Una vez Beatriz Sarlo me dijo, somos astillas del palo borgiano, no podemos no serlo. No tengo... Digo, remitirse a él es vanidoso. Al mismo tiempo sería miserable no hacerlo. Borges obviamente no es mi única fuente en este texto. He tenido infinidad de fuentes, pero sí es un objeto de remisión constante. Es más, me he encontrado buscando material que después me di cuenta que era material con el que había trabajado Borges. Porque Borges era un gran condensador, evidentemente yo soy un pequeño expansor, y en ese punto él jibariza y yo amplío, y después las diferencias, bueno, corren a cuenta de cada uno. Me impresiona tu compromiso con la literatura, ¿no? Qué fuerte, que es de toda la vida. Te conozco hace 30 años y siempre es la literatura, tu vida es eso. Y sí, es el eje... Pero pase lo que pase, es eso. Es el eje que me permite vivir, digamos, existir. Y mi hija, claramente. Ana. Ana. Para Ana, esta novela que imaginé mientras la alzaba en brazos. Qué maravilla eso, ¿no? Claro, porque qué emocionante. La imaginé cuando la llevaba a pasear, cuando Ana tenía 1 año, todavía no caminaba y yo estaba preocupado. Y un médico dijo, va a caminar cuando quiera, no se preocupe. Entonces estábamos paseando por unos jardines en Córdoba y de golpe yo iba paseando y la novela me surgió por una escena que había visto 5 minutos antes y se expandía. Y yo la llevaba, le hablaba y pensaba. Y decía, no tengo un tercer brazo para anotar mientras le hablo a mi hija. Estaba como escindido en ese... ¿Y hoy Ana qué edad tiene? Ana tiene 14. Qué lindo para ella esto, ¿no? Qué lindo para ella cuando quiera leerme. Bueno, ya va a querer. Sí. Ya va a querer. En ese sentido es un libro doblemente dedicado, porque es una historia sobre la familia, sobre el modo en que las familias se aman, se dejan, entregan un legado, se continúa o se dilapida. Es una novela sobre el amor, en el fondo. Te felicito. Gracias. De verdad, Daniel Goebel, El Absoluto, texto imprescindible. Son muchas páginas y confieso que vivía ahí adentro y no quería salir. Digo, no, yo quiero seguir acá adentro, ¿no? Es el mundo de un escritor, que es el mundo de la imaginación, que es el mundo de la creación de formas, que es el mundo que nos sorprende, que en algún punto nos levanta y nos coloca en otro lugar, en otra dimensión. Esto es Otra Trama, enseguida volvemos, el bloque que viene es imperdible, quédese con nosotros, ya venimos. Thank you.